Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la primera sesión del diplomado Juicio de Amparo edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Aleida Hernández Ortega, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, por actualizar la página de su navegador para poder visualizar. Para esta sesión, participará como disertante el doctor Roberto Niembro Ortega, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema de derechos humanos. A continuación, me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. Roberto Niembro Ortega es director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana. Es autor de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras, y capítulos de obras colectivas, entre los que destacan 10 sentencias emblemáticas de la Suprema Corte, junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso, la justicia constitucional de la democracia deliberativa, teorías críticas y derecho mexicano, coordinada con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández, así como la argumentación constitucional de la Suprema Corte a 10 años de la reforma de derechos humanos. Cedo la palabra al doctor Roberto Niembro Ortega. Sea usted bienvenido. Es un honor contar con su participación. Hola, Aleida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. En primer lugar, agradecer a las Casas de la Cultura Jurídica, a su directora general, y a la Dirección de Derechos Humanos, también y a su directora general por la amable invitación a este diplomado del juicio de amparo. El año pasado también tuve la fortuna de dar esta misma clase, así que, espero que para quienes me escuchan, pues sea
una actividad interesante y además formativa, útil para sus conocimientos jurídicos. El día de hoy pues vamos a ver generalidades sobre los derechos humanos, un poco de los antecedentes, cuáles son los desarrollos, cuáles son las principales funciones, qué tipo de derechos humanos hay, digamos, en grandes clasificaciones, familias, el fenómeno también de la internacionalización de los derechos humanos, qué significa esto, vamos a mencionar algo de la movilización social, la importancia que tiene la movilización social para efectos de la protección de derechos, y luego, pues bueno, vamos a hablar también de nuestra Constitución, del desarrollo o digamos la presencia de los derechos humanos a lo largo del siglo XX, la reforma del 95, la reforma de 2011 de derechos humanos, muy importante, y también finalmente con la reforma de 2021, que es un último paso en el eslabón de la protección de derechos en nuestro país, ¿no? Pues sobre todo, particularmente, de la protección jurisdiccional de derechos. La próxima clase, digamos, después de esta introducción, pues vamos a ver lo que es el control de, perdón, de constitucionalidad o convencionalidad, que está muy vinculada con la protección de derechos humanos, por lo menos en nuestro sistema jurídico. Bueno, pues para empezar, digamos, ya con los antecedentes de los derechos humanos. Los derechos humanos, hay autores o autoras que se remontan a muchos siglos atrás, pero en realidad yo preferiría partir, digamos, de la noción moderna de derechos humanos, cuyos antecedentes están en el siglo XVII y XVIII, con la Ilustración, el racionalismo y el progreso científico. Van a ser a finales del siglo XVIII, cuando se den las principales declaraciones de derechos, como saben, la Declaración del Pueblo de Virginia, y también muy importante la Declaración de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, que marca un antes y un después en las declaraciones de derechos, y después vendrá lo que se conoce como el Bill of Rights o las declaraciones de derechos de la Constitución norteamericana, que es un poco posterior. Ahora, ¿cuál es la concepción en este momento, siglo XVIII, de las declaraciones de derechos? Pues hay presupuestos importantes del individualismo, que va a marcar el tipo de derechos que se van a presentar en esas cartas, muy relacionadas con la vida, la libertad y la propiedad. Además, pues hay una muy importante lucha de la burguesía en ese momento en contra de lo que se consideraba el antiguo régimen o la aristocracia, ¿no? ¿Contra qué se lucha en la revolución? Sobre todo, particularmente la revolución francesa, pues es contra la aristocracia, digamos, el orden estamental en el cual se tenían derechos de acuerdo con la cuna, de acuerdo con el estatus nobiliario o no de esos que se tuviera. No era como ahora, y en ese momento empieza a surgir una concepción de los derechos humanos universales, digamos que todos somos titulares todos y todas somos titulares de esos derechos. No era el caso en ese momento, en el régimen antiguo, en el viejo régimen, como le llamaban, contra el cual se lucha la Revolución Francesa, y que con la Revolución Francesa y los derechos del hombre y del ciudadano, pues hay un primer paso a una universalidad. No es la universalidad como la entendemos el día de hoy, porque la universidad del día de hoy pues ya incluye mujeres, no hay distinción por origen étnico o raza, están incluidas las personas aún cuando no tengan propiedad. Pero en ese momento hay un primer paso hacia la igualdad, porque la titularidad de derechos se va a dar, no, digamos, después de la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a hombres propietarios, pero ya no dependiendo de la cuna, ya no dependiendo del título nobiliario, sino que van a ser, digamos, para cualquiera. Evidentemente, como lo dice su propio título de la Declaración de los Derechos del Hombre, eran para el hombre y no para la mujer, ¿no? Entonces, es un avance, sí, es un avance que al día de 2022, digamos al año 2022, consideraríamos de alguna manera insuficiente, porque esto se va a dar más adelante, pero es un avance que para su momento pues, representó un gran paso en el camino hacia la igualdad. Y ya decía que es una universalidad restringida porque está destinada a hombres propietarios, etc. Y hay autores que son muy importantes, digamos, del siglo XVII y XVIII, que van a ser los antecedentes de estas declaraciones. Hobbes, con el contractualismo, Grocio, también como antecedente intelectual de la concepción de los derechos modernos,
Y hay un tema muy importante, también la vinculación en este momento entre derechos naturales, que así se consideraban, digamos, el nombre de derechos humanos no existía como tal, había un nombre, digamos, nos referíamos a los derechos naturales porque derivaban de la naturaleza humana, y estos derechos naturales pues estaban muy vinculados con el Estado moderno. Digamos, entendían derechos frente al Estado y digamos que se gozaban como ciudadano, como parte del Estado, digamos. ¿Y esto por qué se lo recalco? Porque más adelante, ya en el siglo XX, vamos a ver que con la internacionalización de los derechos humanos, ya digamos técnicamente hablando de derechos humanos, pues va a haber concepciones que estiman que los derechos humanos van más allá del Estado y que incluso ponen en jaque, digamos, de alguna manera la soberanía estatal, porque pues hay un movimiento internacional de los derechos y además una concepción global, y hay, por ejemplo, argumentos por constituciones globales, etc. Pero en este momento, en este primer momento, pues tenemos esta visión del derecho natural, de los derechos naturales derivados de la naturaleza, pero además frente al Estado, en el Estado, y también un autor que va a venir, digamos, a hacer un antes y un después en la concepción liberal del Estado, va a ser Locke, John Locke, quien también va a propugnar por 3 derechos, particularmente la vida, la libertad y la propiedad. Más adelante va a venir Kant, por ejemplo, un autor alemán, que va a considerar que los derechos humanos son exigencias derivadas de la racionalidad humana, y digamos, este va a ser todo nuestro bagaje intelectual con el que vamos a operar en buena medida hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, ya les decía, también hay un dato interesante cuando se expide cuando se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, va a haber mujeres ya que consideran que esto es injusto para las mujeres, y Olim de Gauche, por ejemplo, va a protestar y va a emitir lo que le titula los derechos de la mujer y de la ciudadana, digamos, reclamando que las mujeres también deberían de estar incluidas en la titularidad de los derechos, de este tipo de derechos naturales. Entonces, esta es una primera etapa, una etapa muy importante, porque incluso va a fijar, digamos, las bases de la filosofía política que van a acompañar al Estado moderno y que van a acompañar a nuestra visión de los derechos humanos en buena medida hasta la actualidad. Evidentemente va a haber muchas cosas más que pasen durante el siglo XIX y XX, de las cuales vamos a platicar, pero digamos es un fundamento, una parte importantísima de nuestro devenir histórico, digamos, en la concepción moderna de los derechos. Entonces, ese es nuestro siglo, digamos, fines del siglo XVIII. Las declaraciones, por su parte, de Estados Unidos, pues también tiene su guerra de independencia. Acuérdense que la guerra de independencia se lucha contra el Reino Unido, porque ahí, pues, básicamente no había representación por parte de los colonos norteamericanos en el Parlamento inglés. Y bueno, derivada de esa guerra de independencia, pues acuérdense que va a haber primero una constitución de una confederación y después va a haber una constitución federal que se va a publicar. Esa constitución federal, pues en principio no contenía, de hecho cuando se publica no tiene derechos fundamentales previstos en el texto constitucional, porque consideraban los constituyentes norteamericanos que no eran necesarios preverlos textualmente, porque consideraban que los instrumentos como la separación vertical de poderes o el federalismo, etcétera, eran los instrumentos que servían para proteger la libertad. Y entonces para eso no era necesario, digamos, si tuvieras estos instrumentos funcionando como el federalismo, la separación de poderes, pues no era necesario tener textos constitucionales que previeran expresamente esos derechos. Esta es una disputa que se da entre los grupos que en ese momento, digamos, conforman el constituyente norteamericano y los que no, digamos, los federalistas y los antifederalistas, que los antifederalistas son, digamos, los que abogaban por una carta de derechos que va a ser incorporada posteriormente, ya una vez aprobada la Constitución. Después vendrán lo que se conoce como el Bill of Rights, y que va a ser posterior a la Constitución. Pero ya está incluida, obviamente, ya la Constitución de Estados Unidos tiene incluidas derechos fundamentales. Derechos humanos, en este momento estoy utilizando como sinónimos, ya veremos que hay alguna distinción teórica entre derechos humanos y derechos fundamentales, pero en este momento, pues en Estados Unidos hay
digamos, ya con la incorporación del Bill of Rights, algunos derechos humanos fundamentales. Incluso se van a incorporar más después de la guerra civil, cuando se debate el tema de la esclavitud. Entonces ha ido aumentando el número de derechos que están previstos en la Constitución norteamericana, pero evidentemente nada cercano a lo que nosotros tenemos en nuestra Constitución, que es una Constitución muy rica en derechos. No necesariamente se protegen mejor, obviamente, no porque tengamos más derechos constitucionales significa que tenemos mayor protección de derechos, pero digamos, si comparamos la Constitución de Estados Unidos con la Constitución mexicana, pues la Constitución de Estados Unidos tiene muy pocos derechos fundamentales, digamos, relativamente hablando, pero que además su corte ha interpretado de manera muy activa a lo largo de más de 200 años de interpretación constitucional. Y lo ha hecho sí porque el texto constitucional norteamericano es muy difícil de modificar. Hasta la fecha, después de más de 200 años de vigencia del texto constitucional, han tenido solo 27 reformas constitucionales. Y ustedes saben que en nuestro texto constitucional de 1917, a la fecha ya tiene más de 700 reformas constitucionales. Muy bien, luego, ¿qué, digamos, sucede en el siglo XIX? Bueno, ahí lo que yo quiero resaltar es un punto particular, que es las luchas, la movilización social del proletariado que surge como un sujeto que va a reclamar sus derechos distintos a los del Estado liberal, ¿no? Los del Estado liberal, digamos, particularmente si pensamos en la Constitución norteamericana, son derechos que obligan al Estado a abstenerse de hacer cosas. Es decir, el Estado no va a violar mis derechos siempre y cuando se abstenga de interferir en mi vida privada, me dé debido proceso, no me detenga sin una causa, una orden de aprehensión, etc. Digamos, están protegiendo o están entendiendo en ese momento derechos civiles clásicos, diríamos. Pero en el siglo XIX pues va a surgir la cuestión social, va a surgir el pensamiento marxista, van a surgir los derechos a la solidaridad, que es lo que vamos a entender más cercanamente a nosotros como los derechos sociales, ¿no? Evidentemente, aquí empieza a haber otros presupuestos porque pues, el individualismo propio del Estado liberal pues, ya no es suficiente para algunas personas que van a defender este tipo de derechos sociales. Y esto es importante, evidentemente, porque, como ustedes saben, nuestra Constitución de 1917 va a ser la primera en el mundo que va a prever derechos sociales. Y lo que buscan con los derechos sociales es una libertad real, digamos, hay una concepción distinta de libertad. Así como en la Constitución norteamericana hay una concepción de la libertad entendida como límite frente al Estado y lo único que necesito es que el Estado no se meta en mi vida privada, que me dé ciertas garantías de seguridad, que garantice que mi propiedad no va a ser invadida, que tengo tribunales a los cuales acudir para reclamar mis derechos, pues, digamos, una visión más social, digamos, la cuestión social va a reclamar, pues, derechos que hagan efectivas esas libertades clásicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es suficiente para esta concepción de los derechos humanos que existan solo las libertades, digamos, previstas en el texto constitucional, si yo después no puedo hacer uso de esas libertades porque no tengo las condiciones mínimas básicas cubiertas para hacer uso de esos derechos. Si yo tengo que buscar, digamos, si me dicen tú tienes la libertad de circular por el país, pero no tengo ningún mínimo de recursos para pagar el pasaje, para comer, para tener la salud o la educación prevista, pues esas son libertades, diría alguien favorecedor de los derechos sociales, que esas libertades son libertades de papel o son libertades que en realidad pues son, digamos, una tomada de pelo, podríamos decir. Entonces, nuestra Constitución, como les decía, es la primera Constitución en el siglo XX que va a prever estos derechos sociales y por eso también es muy importante saber que estos antecedentes del siglo XIX van a digamos, a ser importantes para nuestra discusión constitucional del 17. Evidentemente, la Constitución del 17 no se inventa la cuestión social, pero sí es muy relevante en términos de derecho comparado porque es la primera que prevé textualmente derechos sociales, antes que incluso la Constitución de Weimar de Alemania de 1919, sobre la cual sí se conoce mucho en el derecho comparado. Esa Constitución de Weimar de 1919 va a influir a otras constituciones como la de 1931 de España o incluso también va a ser relevante para las constituciones de la segunda posguerra mundial, digamos, las constituciones de Alemania de la segunda posguerra, la española después del franquismo, etcétera, la portuguesa, que van a contener
una rica cantidad de derechos sociales en su texto constitucional y que, digamos, los antecedentes van a ser su Constitución de Weimar. Entonces, hasta este momento, digamos, antecedentes de del Estado liberal, siglo XVIII y luego siglo XIX, la cuestión social, pues ya tenemos dos pilares fundamentales con los cuales vamos a entender los derechos los derechos humanos en el siglo XX. Evidentemente también los derechos de participación política son derechos que se van a ganar también en un principio censitarios, digamos, van a depender van a estar vinculados con la riqueza y con la propiedad, y después, con el paso del tiempo, los derechos de participación política se van a ir desprendiendo de la capacidad económica, pero en un principio había una relación porque se consideraba que quien podía participar políticamente era quien tenía propiedad, porque reflejaba, digamos, cierta capacidad de juicio para emitir un voto. Eso con el tiempo se va a ir desapareciendo. A la actualidad no existen requisitos, por ejemplo, censitarios para ejercer el derecho a la participación política, y además los derechos de participación política también se van a ir ampliando, ¿no? Particularmente ya en principios del siglo XIX, el principio del siglo XX, se van a ir ampliando los derechos, el derecho al voto y a votar y a ser votada de las mujeres, ¿no? Es un derecho que se va a ganar particularmente a lo largo del siglo XX. En México en este caso, en el derecho al voto de las mujeres, se ganó, digamos, a nivel federal hasta 1953 o 54. Es un país que desafortunadamente llegó muy tarde en el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas de las mujeres. Incluso para la región, o sea, la religión en Latinoamérica reconoció ese derecho a las mujeres mucho antes que México. Muy bien. Entonces tenemos derechos sociales, tenemos derechos civiles, tenemos derechos políticos, y con eso vamos a llegar a nuestro siglo XX. Evidentemente, más adelante voy a tratar con detalle la situación, digamos, la concepción de los derechos en México, lo que la Constitución del 17 preveía también los derechos sociales. Voy a hablar un poquito de eso, pero ya lo hablaré más adelante en la segunda parte. Por ahora, digamos, estoy contando una historia general, muy amplia, muy en términos generales, para efectos de la comprensión de cómo entendemos los derechos humanos hoy, 2022, digamos, de dónde venimos en esta historia que, digamos, nos involucra a todos. Luego, ya en el siglo XX va a haber un fenómeno, una cuestión muy importante que se conoce como la internacionalización de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias, digamos, a partir de 1940 y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va a comenzar lo que es el fenómeno de la internacionalización de los derechos humanos, y esto que básicamente significa que los derechos humanos van a empezar a estar previstos en tratados internacionales, en declaraciones con las cuales ahora nosotros estamos tan familiarizados en 2022, y sabemos que nuestra Suprema Corte y los tribunales federales hacen mucho uso de los tratados internacionales suscritos por México. Ahora, este fenómeno de la internacionalización de los derechos humanos va a surgir sus inicios en 1940, pero en realidad va a repuntar a partir de 1970, cuando surge el movimiento internacional de los derechos humanos, con instituciones o con ONGs, digamos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, etcétera. Ese tipo de organizaciones que ahora son, digamos, tan conocidas para nosotros, tan cotidianas. Su ascenso empieza en 1970. Ahora, si pensamos en 1950, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué concepción del Estado prevalecía en las personas que redactaron esa declaración? Pues básicamente había una concepción de la socialdemocracia, digamos. Había una concepción de que el Estado tenía que hacer cosas para que las personas tuvieran garantizadas sus mínimos indispensables para poder ejercer esas libertades. Es decir, el consenso que en ese momento existía era un consenso que quería no solo la libertad de que se nos garantice la propiedad, no solo quería debido proceso, no solo quería tribunales independientes, sino también quería que tuviéramos la libertad de ser ajenos al miedo y a la necesidad. Esto es una de las frases que Roosevelt hizo famosa, digamos, en la literatura del derecho internacional de los derechos humanos. Estas dos libertades, libertad
de miedo y libertad de necesidad. ¿Por qué? Porque había una concepción de la socialdemocracia que necesitaba del Estado y que requiere del Estado de hacer cosas para que las personas tengan previstos esos mínimos indispensables. Ahora, ¿qué significa? Ya lo decía, la internacionalización significa que van a empezar a surgir tratados internacionales, va a estar la Declaración de los Derechos Humanos, van a estar los pactos de 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales. Esos dos pactos se hacen de manera independiente porque ya en 1966 había desacuerdos entre los países que los conformaron sobre qué tipo de derechos son los que valía la pena, digamos, prever en un tratado. Y los países más digamos, cercanos a la URSS estaban de acuerdo con que los derechos económicos y sociales también eran derechos humanos, mientras que las democracias como la norteamericana o Reino Unido consideraban que los derechos que valía la pena proteger a través de un tratado internacional eran básicamente los derechos civiles y políticos. También está el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, con el cual hasta la fecha sigue rigiendo, digamos, para los estados europeos que lo suscriben. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es quien justiciabiliza ese convenio europeo de 1950, ¿no? Y que además, por ejemplo, recientemente también fue incorporado como una ley, con rango de ley, en el sistema del Reino Unido. Acuérdense que el sistema del Reino Unido es un sistema de supremacía parlamentaria. La Suprema Corte no tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas, solo puede declarar la incompatibilidad de normas con la Constitución. Y esa Constitución, bueno, porque no es una Constitución escrita, digamos, su parámetro de análisis es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que está incorporado con rango de ley porque ahí pues no hay una Constitución, digamos, no hay un texto constitucional como tal, digamos, hay documentos que conforman esa Constitución. ¿Qué más va a surgir en esta época de la internacionalización? Pues se convierte en un lenguaje global. Hay una movilización internacional de los derechos humanos, ¿no? Hay una, como les decía, hay una movilización a través de ONGs muy potentes, con mucho financiamiento, que van a defender los derechos humanos a lo largo del mundo. Y entonces se convierte en un discurso global, un discurso que va a superar o que va a ir más allá de las fronteras estatales, va a ir más allá o va a poner en jaque de alguna manera la soberanía nacional. Acuérdense que cuando surgen los derechos, como les decía en los antecedentes de las declaraciones de fines del siglo XVIII, ahí la concepción de los derechos humanos o, digamos, derechos constitucionales en ese momento eran frente al Estado, ¿no? Y ahora vamos a tener instancias. Evidentemente, el Estado sigue jugando un papel importantísimo en la posible violación, pero también en la protección de derechos en el día de hoy. Pero, digamos, a través de la internacionalización de los derechos significa que va a haber instancias internacionales a las cuales podemos acudir a reclamar también la protección de nuestros derechos cuando a nivel nacional no se protegen. Entonces, si a nivel nacional no se protegen, lo que se va a buscar es que haya instancias internacionales. Ya les mencionaba, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en Europa tiene una actividad muy importante para juzgar a los países. Evidentemente, juzga a países, no juzga a personas como tales. Lo mismo va a surgir con la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y con la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se va a dar más adelante, que es una instancia supranacional en la cual las personas que estamos sometidas a la jurisdicción de la Corte Interamericana podemos acudir cuando los órganos nacionales no han protegido nuestros derechos. Ahora, también, ojo, así como les decía que en 1950 la internacionalización de los derechos humanos surge con la Declaración Universal de los Derechos y hay una concepción prevaleciente de la socialdemocracia de Roosevelt en el sentido de que el Estado también tiene que proteger o tiene que garantizar que las necesidades básicas de las personas estén, digamos, cubiertas para poder ejercer sus libertades clásicas. A partir del 1970, cuando empieza el ascenso del movimiento internacional de los derechos humanos, paralelamente va a empezar a surgir la concepción neoliberal del Estado, ¿no? Y esto que alguien podría pensar, pues, ¿qué tiene que ver derechos humanos con la concepción del Estado? Pues tiene mucho que ver porque el neoliberalismo y en su ascenso
con Ronald Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra, y luego pues el esparcimiento de las ideas neoliberales a lo largo del mundo, no es la excepción nuestro país. Surgió o ha surgido una concepción particular de los derechos. Podríamos hablar incluso de una concepción neoliberal de los derechos humanos, que voy a dejar apuntada, no voy a ahondar porque si no, no nos da tiempo, pero digamos que entiendan que cuando surge esta movilización internacional de los derechos, a la par va surgiendo concepción o ideología neoliberal del Estado y particularmente los derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque se van a influir recíprocamente. Incluso hay autores como Jessica White o Samuel Moyn que consideran que esta relación es demasiado cercana, que incluso tal vez por conveniencia el movimiento internacional de los derechos humanos dejó de lado los derechos sociales para no pelearse con la agenda neoliberal y entonces ir de la mano de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, ¿cuál sería digamos, para dejar simplemente mencionada, porque no es el tema principal de nuestra charla de hoy, pero para dejar simplemente mencionada cuáles serían los principales puntos de la agenda neoliberal de los derechos, pues serían que le dan una prioridad muy importante al derecho a la propiedad, que le dan una prioridad muy importante a la libertad de mercado. Los derechos sociales son derechos de segunda clase y, digamos, son normas programáticas, son promesas, pero no necesariamente son derechos subjetivos que uno puede reclamar ante un tribunal, sino que más bien son, pues eso, normas, digamos, de segundo nivel. Y también una concepción neoliberal de los derechos, pues tendría esta visión de que la movilización social pues tiene que ser controlada, se mira con sospecha, la participación política de la ciudadanía busca ser, digamos, dejado en el mínimo posible, que se traduzca, por ejemplo, en ir a votar y que la ciudadanía no participe más adelante. Evidentemente, esta concepción neoliberal de los derechos pues tuvo mucha influencia en la región latinoamericana y bueno, eso se ve traducido después en, digamos, reformas constitucionales que van a reflejar estas prioridades en la agenda. Entonces, ¿qué tenemos si pensamos hasta el siglo XX, digamos así, a vuelo de pájaro, lo que hemos visto ahora? Pues es que tenemos un desarrollo interesante de más de 150 años, en los que pues vamos ganando derechos y obviamente los vamos a ganar a través de la movilización social. Y esto es desde los orígenes de las declaraciones. O sea, si ustedes piensan en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, pues es una declaración que se da posterior a la Revolución Francesa. O sea, no son derechos que el Estado llega y nos regala porque es buena onda. No hace eso el Estado. El Estado nos da derechos en tanto hay una movilización social fuerte. En el caso de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es uno de los productos de la Revolución Francesa. Y en el caso de Estados Unidos lo mismo, ¿no? La Guerra de Independencia es el producto más bien, es la consecuencia de luego tener una constitución y luego tener un Bill of Rights. Y lo mismo si ustedes piensan en los derechos de igualdad entre afrodescendientes y blancos en Estados Unidos, que se da después de la Guerra Civil. O sea, tuvo que haber una guerra civil para que se concedieran esos derechos de igualdad para las personas afrodescendientes, que hasta ese momento se consideraban ciudadanos o ciudadanas de segunda clase. Es decir, y lo mismo, piensen en la movilización feminista, que ahora en México, por ejemplo, en los últimos años ha cobrado una relevancia especial y que tiene, digamos, muchos años, ¿no? En México y en el mundo, ¿no? Ya en nuestro constituyente el 17, Ermila Galindo reclamaba su participación en el constituyente el 17, que no se lo permitieron, pero, digamos, ¿cómo se logran los derechos de la igualdad de género? Pues otra vez, se logran a través de la movilización. Es decir, no hay una concesión graciosa, no están ahí en el aire y bajan y se instalan en nuestras constituciones. No, eso no sucede. Lo que sucede es que hay personas que se movilizan, reclaman, protestan y que gracias a eso es que los derechos humanos van a llegar a nuestras constituciones y a nuestros tratados internacionales. Muy bien. Eso como primeras, digamos, distinciones. Ahora, hay otra distinción, yo decía que en nuestra Constitución, o bueno, ya la noción de derechos humanos a la que me refiero,
se empieza a usar ya también en la segunda mitad del siglo XX, y ya es común que nosotros nos refiramos a los derechos humanos, pues sí, como digamos, cotidianamente. A veces también se habla de derechos fundamentales, por ejemplo, en España se habla sobre todo de derechos fundamentales, y hay una distinción teórica entre eso, no necesariamente útil para nuestro país, porque nuestro país, como saben, el título primero de la Constitución habla de los derechos humanos y sus garantías, pero, bueno, teóricamente se puede distinguir entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son, pues, esos reclamos éticos de intereses muy relevantes que deben de estar o que están constitucionalizados o convencionalizados. O sea, bajo esa distinción teórica, el derecho fundamental sería ya un derecho positivizado. Mientras que el derecho humano no necesariamente está positivizado. Uno podría reclamar que tiene un derecho humano, por ejemplo, al agua, supongamos que no estuviera constitucionalizado, y decir, yo tengo un derecho humano al agua porque es un interés fundamental digamos, para poder tener una vida, ¿no? Una vida en buenas condiciones. Y eso podría considerarse como un derecho humano, digamos, si no está positivizado. Ahora, como les decía, en el caso de nuestra Constitución, pues esa distinción no es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Porque, pues, ¿qué tenemos? Que nuestra Constitución, el título primero se llama de los derechos humanos. Entonces, pues es una distinción, digamos, teórica, pero que no necesariamente es la más aplicable para nuestro texto constitucional. ¿Qué más? ¿Qué vamos a tener? Digamos, este es un devenir, digamos, así muy a vuela pluma, de los derechos humanos que vamos a tener actualmente, o cómo surgen, o cuáles son las etapas en las que va surgiendo. Ahora, si lo pensamos desde el tipo de derechos que tenemos, ya he anunciado, pero el tipo de derechos que tenemos, yo diría que hay 3 grandes rubros que podríamos hablar de derechos humanos o derechos fundamentales. Derechos de libertad o libertades, derechos de participación política y derechos sociales, en esos 3 grandes rubros. Y luego también hay derechos particulares de grupos en situaciones de vulnerabilidad. Pero si pensamos, digamos, en estos 3 primeros grandes rubros, tenemos derechos de libertad o libertades, derechos de participación política y derechos sociales. ¿Qué nos dan los derechos de libertad? Por ejemplo, el debido proceso, el libre desarrollo de la personalidad, que en el caso de México es una creación jurisprudencial de nuestra Suprema Corte en el Amparo Directo 6/2008, que trataba sobre un reclamo de identidad de género. Una persona que era transexual quería que así se reflejara en su acta de nacimiento, y la Suprema Corte en ese caso decide que es parte de su libertad decidir cuál es su identidad de género, y ahí crea el libre desarrollo de la personalidad como libertad genérica, residual, pero que son libertades, una libertad, digamos, inspirada en el texto constitucional alemán, porque ahí sí la tienen prevista como una libertad expresa. ¿Qué otro derecho de libertad? Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? La libertad de manifestación, la libertad de reunión. Esos tipos de libertades, la libertad o la garantía de no ser detenido sin una orden de aprehensión, ese tipo de libertades o derechos de libertad, lo que nos garantizan frente al Estado es una esfera de no interferencia. Es como un espacio en el que yo me puedo mover libremente, en un espacio en el que yo estoy en mi casa, y mi casa es mi castillo, y el Estado no puede tirar la puerta y entrar como si no tuviera que tener una justificación para entrar. No entiéndase una orden de cateo, por ejemplo. O no me puede tener en la calle si no tiene una orden de aprehensión, o no cometió una falta administrativa que amerite una sanción de tenerme en la calle, etcétera. Ese tipo de libertades, de derechos, nos van a garantizar una esfera de no interferencia. El Estado no puede hacer cosas. Su forma de proteger esos derechos, particularmente, o de evitar violarlos, es a través de la abstención, del no hacer cosas. Evidentemente, todos los derechos tienen facetas, obligaciones de hacer y no hacer. ¿Por qué? Porque pues para que haya seguridad pública tienes que poner policías, ¿no? Para que haya elecciones tienes que tener un instituto electoral y que alguien vaya y ponga las urnas y cuente los votos, etc. Pero particularmente el Estado, para no
intervenir en mi libertad de expresión, pues lo que tiene que hacer es no censurarme, o no restringirme o no amenazarme. Lo que tiene que hacer para no violar mi libertad de circulación es no detenerme sin causa justificada, etc. Pero también estos derechos de libertad van a garantizar algo muy importante, que es la autonomía individual. La autonomía individual es esa capacidad que tenemos las personas adultas de escoger nuestro propio plan de vida. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro plan de vida? Nuestro plan de vida es jugar fútbol, consumir drogas, sin dañar a terceros, tomar un diploma del juicio de amparo, ser abogado o abogada, etc. Eso es nuestro plan de vida y en eso el Estado no tiene por qué intervenir, siempre y cuando no dañemos a terceros. Entonces, estas primeras libertades o derechos de libertad están muy vinculadas con el Estado liberal. Un Estado liberal que, en principio, digamos, bajo la concepción tradicional del liberalismo, es neutral frente a esos planes de vida. El Estado no me tiene por qué decir el mejor plan de vida es que hagas deporte, el mejor plan de vida es que estudies 10 horas al día. ¿Por qué? Porque el Estado liberal en eso no se tiene por qué meter, salvo que empiece a dañar a terceros. Y esto, por la neutralidad del Estado liberal, digamos, que es muy discutible si el Estado es neutral o no, pero es uno de los principios, digamos, del liberalismo, implica también que, por ejemplo, no puedes restringir la libertad de expresión en razón de su contenido. No puedes. Por ejemplo, la doctrina norteamericana sobre libertad de expresión, una de las cosas que no está justificada es restringir la libertad de expresión por razón del contenido. Es decir, no te puedo restringir por el contenido de lo que estás diciendo, pero podría, digamos, modular tu expresión o poner ciertas condiciones por tiempo, modo y lugar, ¿no? No te puedes ir tal vez a expresarte afuera de una clínica en la que se realiza aborto con unos megáfonos en la entrada de la clínica, porque pues también está el derecho de la otra persona a practicar un aborto, por ejemplo, que es un caso que se ha litigado en Estados Unidos. Entonces, el Estado liberal es neutral frente a esas opciones. También es neutral, por ejemplo, frente a las religiones, ¿no? La libertad religiosa, una de las primeras libertades clásicas. El Estado lo que tiene que hacer es abstenerse, no promover una religión, pero además tiene que abstenerse de interferir en la libertad religiosa. Entonces, todas estas libertades, que son muy propias de la concepción liberal del Estado, por ejemplo, de Locke, lo que implican, lo que demandan particularmente del Estado es no interferir. Ok, y la autonomía individual es eso, la posibilidad de llevar a cabo nuestro plan de vida. Entonces, estas libertades, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad en México, una de las cosas que va a garantizar es el propio plan de vida, la autonomía individual. La autonomía individual, acuérdense, también se ve mermada, por ejemplo, si nunca tuviste la opción de pensar en otras ideas distintas, porque viviste siempre en una visión, en una vida, en un pueblo muy tradicional, por ejemplo, que solo había una forma de entender la vida, lo correcto, lo bueno, pues eso también es, digamos, una restricción de tu autonomía. No necesariamente de tu libertad, pero sí de tu autonomía. Luego, otro tipo de derechos son los derechos de participación política. Votar, ser votado, participar en la revocación de mandato, ser candidato a partidos políticos, ser candidato independiente, participar en consultas populares. Aquí hay, evidentemente, dos tipos de derechos. Son derechos, algunos que se ejercen para designar representantes, como el votar y ser votado, y hay otros que son, digamos, mecanismos de participación directa, en la cual, a la par de un sistema representativo, tenemos mecanismos de participación directa para manifestar nuestra voluntad de cómo queremos ser gobernados, ¿no? Por ejemplo, revocación de mandato, iniciativas populares, plebiscitos. Ahora, todos estos derechos, independientemente si son para designar representantes o para ejercer o para manifestar nuestra voluntad popular directamente, tienen una finalidad distinta, digamos, a las libertades clásicas. ¿Por qué? Porque la libertad, acá la finalidad es el autogobierno colectivo, es vivir en un sistema democrático. Es decir, poder decidir por nosotros mismos nuestro destino como colectividad, ¿no? Tenemos la posibilidad de dictarnos leyes y esas leyes son generales y nos gobiernan a todos. Y entonces todos estamos sometidos a ese gobierno de las leyes y no de las personas, ¿no? Entonces, ese gobierno de las leyes, que son expedidas por nosotros, para algunas personas son el verdadero sentido de la libertad.
Es decir, solo somos libres siempre y cuando, en la medida en que nos podemos gobernar a nosotros mismos. No bastaría, dirían algunos o algunas, que tengamos libertades de no interferencia, las libertades clásicas, de las primeras que hablamos, si no tenemos además las libertades de autogobierno, de participación política. Necesitamos tener un sistema democrático en el que seamos nosotros, nosotras, las que dictemos las leyes que nos rigen. Si no tenemos eso, no tenemos en realidad libertad, dirían, por ejemplo, los republicanos, como la corriente política del republicanismo. Entonces, ¿qué protege? Pues el autogobierno colectivo. ¿El autogobierno colectivo asegura resultados correctos? No. Lo que nos da es un sistema democrático en el que nos gobernamos a nosotros mismos, pero que evidentemente nos podemos equivocar. O sea, podemos tomar decisiones erradas a través de los sistemas, de los mecanismos democráticos, pero lo que nos da es que seamos nosotros los que tomamos o decidimos tomamos nuestras propias decisiones, y si el error es de alguien, el error es nuestro, pero por lo menos fue nuestro y no impuesto por alguien más. Y después están también, ya les decía, el grupo de los derechos sociales. El grupo de los derechos sociales, ya mencionaba que la Constitución del 17 es destacada o fue una de las pioneras en este tema, tiene que ver con la necesidad de cubrir las condiciones materiales mínimas para que una persona pueda ejercer, por ejemplo, sus derechos liberales clásicos o pueda ejercer sus derechos de participación política. ¿Por qué? Porque podría ser una tomada de pelo, digamos, si no tenemos las condiciones mínimas para ir a votar, si no tenemos con qué comer, si no tenemos con qué mandar a nuestros hijos o hijas a la escuela, y entonces tenemos que estar preocupados por eso y no nos interesa participar políticamente o movilizarnos, porque lo primero que tenemos que sufragar o solventar son las cuestiones económicas básicas. Entonces, también por eso están los derechos sociales y están basados también en cuestiones de solidaridad social. Luego también hay, ojo, antes de eso, los derechos sociales también hay ciertas concepciones que consideran que lo principal de los derechos sociales es cubrir, por ejemplo, condiciones de mala suerte. Si nací en una situación, digamos, económicamente desventajosa, pues es una mala suerte porque yo no decidí vivir ahí, nacer ahí, simplemente, y no hay ningún mérito a nacer en una buena casa, en una casa, digamos, económicamente fuerte y en una casa menos favorecida. Eso no hay ningún mérito en eso. Y entonces las personas que no tuvieron la suerte, digamos, de tener mayor recursos económicos, los derechos sociales lo que buscan es, por ejemplo, darnos educación gratuita. ¿Para qué? Para que las oportunidades se emparejen, ¿no? Los puntos de salida de la carrera pues sean más justos, más equitativos. Ante un accidente, por ejemplo, también podría suceder. En un accidente nosotros no tenemos ningún tipo de mérito o de razón, o no se nos puede atribuir nada porque simplemente nos pasó. Y si no tengo ninguna forma de sufragar, por ejemplo, los gastos del hospital, pues para eso están los derechos sociales, el derecho a la salud pública, para que no sea una causa de una desventaja muy fuerte frente a los que no tuvieron esa mala suerte de tener un accidente, etc. Entonces, estos tipos de derechos, digamos, son de los que hemos venido hablando, pero también luego va a haber derechos particulares de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos convenciones destinadas a los derechos de las mujeres, ¿no? A no ser discriminadas, a vivir una vida libre de violencia. Tenemos derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos derechos de las personas con discapacidad, luego tenemos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas indígenas, y tenemos ese tipo de derechos, digamos, que son de la última parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque, pues ya decíamos, ha habido ciertas movilizaciones que generan esos derechos, pero también porque hay ciertas necesidades particulares que un derecho general no atiende a esos problemas, ¿no? Las personas con discapacidad tienen ciertos reclamos particulares que una persona que no tiene una discapacidad no tiene, y entonces en esa medida se justifica, tiene razón de ser, que ciertos grupos en situación de vulnerabilidad tengan derechos particulares, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes también tienen ciertas necesidades o ciertos intereses fundamentales que no se ven cubiertos por la generalidad de los derechos pensados para el hombre blanco adulto o para la mujer blanca adulta, digamos, y estoy, digamos, haciendo una ironía porque acuérdense que los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fueron pensados para el hombre blanco propietario. Afortunadamente esto ha ido cambiando a lo largo del siglo XIX y XX. Muy bien, entonces, ahora, todos los derechos, ya decía yo, todos los derechos, incluso los de los derechos civiles,
clásicos, las libertades clásicas, van a requerir de acciones positivas y negativas por parte del Estado. Es decir, si bien hay una faceta muy importante, por ejemplo, en los derechos civiles, de, oye, Estado, no interfieras en mi libertad de expresión, y de esa manera garantizas mi libertad de expresión, pero hay algunas ocasiones que también tienes cosas que hacer. Por ejemplo, si yo quiero protestar y alguien me quiere amenazar mi integridad física porque estoy protestando, pues vas a tener que mandar a la policía para protegerme. Entonces, incluso los derechos civiles que se consideran normalmente protegidos mientras que el Estado se abstenga de interferir, todos los derechos, algunas facetas van a tener o va a haber obligaciones de tipo positivo y negativo. Es decir, hay cosas que el Estado tiene que hacer y hay veces que el Estado se tiene que abstener. Y se tiene que abstener para no violar los derechos. Ahora, ojo, también, no todas las concepciones de los derechos no en todos los países son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes piensan como contrapunto, por ejemplo, la concepción norteamericana, la Constitución norteamericana no tiene derechos sociales previstos en su texto y la Corte Suprema considera que esos derechos no son derechos constitucionales como tales, porque no están previstos en su texto, perdón, pero además de que no están previstos en su texto, se ha abstenido de quererlos proteger a través de la jurisprudencia. O sea, la Suprema Corte norteamericana no protege derechos sociales y básicamente hay una concepción de que son derechos frente al Estado y que el Estado lo que tiene que hacer para no violarlos es la abstención. Eso es lo que le corresponde al Estado hacer. No hagas cosas. Y mientras no hagas cosas, no violas derechos constitucionales. Ahora, ¿eso significa que no hay, digamos, previsión social de alguna manera en Estados Unidos? Sí, sí la hay. Lo que pasa es que es una cuestión que se considera de política pública, no de derechos constitucionales, no de derechos humanos. Es una cuestión que queda al vaivén, digamos, de las fuerzas políticas que están en un momento determinado representadas en el Congreso. Si está Obama, un presidente, digamos, más de centro-izquierda, pues puede dar seguridad social pública, y si está Trump, pues no va a dar esa seguridad pública porque pues es la política pública que ellos deciden como parte de su agenda de gobierno, pero no hay un reclamo en términos de derecho constitucional que se pueda hacer. Entonces, ojo, en eso nuestra Constitución es distinta, porque nuestra Constitución desde el 17 tiene derechos sociales, pero además eso se ha conservado y se ha robustecido a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y por eso se va a hablar de una visión transformadora de la Constitución, porque la Constitución, en alguna medida, nuestra Constitución mexicana, busca transformar la realidad social. Sabemos que hay pues, amplios déficits de cumplimiento de los derechos en México, eso es evidente, digamos, pero hay mandatos que quieren transformar la realidad social porque hay constituciones que buscan esa transformación social. Otra de las características de los derechos humanos en nuestro sistema, a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, también, si usamos como contrapunto el sistema norteamericano, es la oponibilidad de ciertos derechos frente a particulares. Hasta ahorita hemos venido hablando de que los derechos fundamentales o derechos humanos se oponen frente a el Estado, o sea, es nuestro principal, de ahí surgió la necesidad de derechos, pero también, digamos, derivado del constitucionalismo alemán de la segunda posguerra, nuestro constitucionalismo o nuestra Constitución mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte en eso tiene jurisprudencia en ese tema, es que hay derechos humanos que son oponibles frente a particulares. No solo frente al Estado, frente a particulares. Entonces, por ejemplo, hay derechos que puedes hacer valer frente a otras personas privadas porque están en una relación básicamente de poder, ¿no? Y que entonces en esa medida son oponibles frente a esas personas privadas. En Estados Unidos eso no sucede. Siempre tiene que haber de por medio, por ejemplo, una actividad del Estado, un state action, como le llaman, porque solo es frente al Estado que los derechos constitucionales se pueden oponer. Pues en el caso de México no es así. También se ha considerado en México, por ejemplo, que los derechos fundamentales no solo son derechos subjetivos, no solo tenemos un derecho a que el Estado o el particular en su caso tenga una obligación frente a nosotros, ya sea de abstención o de prestación, de hacer o de no hacer, o ambas, sino que también hemos considerado que son los valores objetivos del ordenamiento jurídico. Esto también es muy propio, o lo hemos incorporado y lo hemos migrado, importado a México del derecho constitucional alemán, porque el derecho constitucional alemán también considera que los derechos fundamentales no son solo derechos subjetivos, sino también son los valores que guían o deben guiar la creación y aplicación del derecho. Es decir, si tú proteges la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad en tu Constitución,
esos derechos son valores que guían también la aplicación e interpretación del derecho en el país. Y así lo ha considerado también nuestra Suprema Corte. Entonces, son valores objetivos. ¿Okay? ¿Y qué más? Bueno, la titularidad de los derechos, este es también otro punto importante de la caracterización de los derechos en México, es que los derechos, su titularidad por regla general es la universalidad. Es decir, todos y todas somos titulares de los derechos, salvo, por ejemplo, los derechos de ciudadanía, que es el último estatus que existen en las constituciones de limitación de los derechos, ¿no? Evidentemente hay derechos de grupos que ya mencionaba en situación de vulnerabilidad que son titulares esas personas en particular, pero no significa que unas mujeres sí y otras no. Todas las mujeres son titulares, por ejemplo, de los derechos que están previstos en la CEDAW o en la Convención Belén do Pará. Todas las mujeres, no a unas mujeres sí y otras no. Entonces la universalidad en el momento, digamos, en el estado actual, pues se extiende a todas las mujeres, a todas las personas residentes en un territorio, salvo que, por ejemplo, los derechos de participación política se restringe esa universalidad, por ejemplo, a los ciudadanos o ciudadanas. Entonces, hasta aquí hemos visto, pues, digamos, el devenir rápidamente de lo que han sido nuestros derechos fundamentales a lo largo del algunas notas, simplemente algunas notas del siglo XVIII, del siglo XIX, siglo XX, grupos de derechos así clasificados, derechos civiles y políticos, derechos sociales, derechos de participación democrática y luego también derechos que corresponden a grupos en situación de vulnerabilidad. Ok, ¿qué más sigue, digamos, en esta primera introducción o esta primera parte de la charla para luego hablar de México? Pues, ¿qué tenemos que...? Hay ciertas, y esto se va a vincular, digamos, con las concepciones de la democracia que están vinculadas también con derechos. Digamos, la democracia es un concepto del que todos hablamos, del que tenemos un conocimiento, digamos así, general, pero hay distintas concepciones que van a jugar en un sistema democrático. Digamos, hay un concepto grande y hay distintas concepciones de ese concepto de democracia. Entonces, dentro de cada concepción va a defender cuestiones o entendimientos distintos de los derechos, ¿no? O cuál es su papel, mejor dicho, cuál es su papel en la restricción, por ejemplo, de mayorías políticas, ¿no? Muchas veces van a escuchar que los derechos humanos son triunfos frente a las mayorías, que son restricciones frente a las mayorías, que las mayorías no pueden decidir sobre la esfera que protegen los derechos humanos, como dice Ferrajoli, o las cartas de triunfo de las que hablaba Dworkin, o el coto vedado del que hablaba Garzón Valdés. ¿Por qué? Porque son el espacio, digamos, sobre el que las mayorías no van a poder decidir. Básicamente eso está pensado como una concepción, o sea, está vinculada con la concepción sustantiva de la democracia, y la parte sustantiva, distinta al procedimiento democrático, la parte sustantiva es ese núcleo de intereses protegidos por los derechos. Esa sería una concepción de la democracia. Y hay otras concepciones, no todas las concepciones de la democracia piensan así los derechos humanos. Hay otras concepciones de la democracia que piensan a los derechos humanos de manera distinta. Por ejemplo, las concepciones deliberativas de la democracia piensan que la democracia tiene como una de las partes fundamentales de un sistema democrático la protección de derechos, pero aceptan y reconocen que sobre esos derechos fundamentales hay desacuerdos muy importantes sobre cómo se interpretan, aplican y cómo se concretizan. Entonces, por ejemplo, en un caso concreto, piensen en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana, o digamos en la jurisprudencia o en temas de libertad de expresión. Una de las discusiones más relevantes en temas de la libertad de expresión es si el discurso de odio está o no protegido por la libertad de expresión. Hay distintos entendimientos de lo que es un discurso de odio, pero digamos, para dejarlo simplificado en este momento, no complicar más la discusión, el discurso de odio es, por ejemplo, una incitación a la violencia en contra de un grupo discriminado, ¿no? Vamos a hacer una marcha neonazi en un barrio judío y nos vamos a vestir de neonazis y vamos a usar suásticas y vamos a, etc. Eso podría ser considerado un discurso de odio, por ejemplo, para Estados Unidos si hay incitación a la violencia, o para México y Europa si, por ejemplo, hay una incitación a la hostilidad o la discriminación. Bueno, la pregunta sobre si es considerado o no discurso de odio, primero, y segundo, sobre si está o no protegido por la libertad de expresión, son desacuerdos sobre qué protege la libertad de expresión. O sea, digamos, la Constitución no viene con un anexo de instrucciones, no viene con un reglamento, no viene con
con el adherido que nos diga, mira, sí, es discurso de odio. Segundo, si está protegido o no está protegido. Eso es algo que van a decidir normalmente los tribunales constitucionales o van a decidir los órganos legislativos expidiendo leyes. Entonces, sobre eso hay desacuerdos profundos. ¿A qué me refiero con eso? Con que podemos estar en desacuerdo sobre si el discurso de odio debe estar o no protegido por la libertad de expresión. En Estados Unidos, por ejemplo, básicamente se protege el discurso de odio a través de la libertad de expresión, salvo cuando hay una incitación real e inminente a la violencia, es decir, cuando están a punto de agarrarse a golpes o generar violencia. Y mientras que en Europa no es necesario llegar a ese extremo, basta con que haya incitación a la discriminación o a la hostilidad, que es más o menos lo que en México se ha adoptado. Ahora, ¿qué significa esto? Como ejemplo, es solo un ejemplo, que sobre cómo interpretas la libertad de expresión, cómo decides si en un caso particular es un determinado hecho o una determinada situación, es un discurso de odio y por tanto no está protegido o sí está protegido, es un desacuerdo sobre lo que la Constitución no nos resuelve. La Constitución deja abierta la discusión a ese tema. Y van a ser los tribunales constitucionales normalmente los que van a tomar la decisión sobre ese punto, pero no significa que sobre eso no haya un desacuerdo. Y para eso, y sobre ese tema, por ejemplo, la concepción deliberativa de la democracia considera que, lo reconoce ese desacuerdo y reconoce y considera que los órganos, tanto políticos como jurisdiccionales, tienen algo importante que decir sobre el tema. Nada más se los dejo anunciado, esta relación entre derechos humanos y concepciones de la democracia. No todas las concepciones de la democracia son las mismas y no todas piensan a los derechos humanos de la misma manera. Muy bien. Finalmente, la última distinción que quisiera hacer antes de pasar a México sobre teoría de los general de los derechos humanos. Podríamos hablar mucho más tiempo de la teoría general de los derechos humanos, pero es que normalmente los derechos humanos está vinculado con lo que decía, son normas de tipo principio. Por eso muchas veces van a escuchar hablar a un ministro o ministra de los principios, del principio de igualdad. Y básicamente se están refiriendo, por ejemplo, al derecho a la igualdad, pero dicen que es un principio porque es un principio y no es una regla. Y hay discusiones teóricas muy, interesantes sobre qué caracteriza un principio y qué caracteriza una regla, pero dejamos, mi comprensión más tratando de hacerlo lo más sencillo y más didáctico posible, es que los principios pues tienen una fuerte ambigüedad y vaguedad en su redacción, mientras que las reglas están más claras, están más claramente previstas, la hipótesis y la consecuencia normativa. Les doy un ejemplo. El derecho a la igualdad, dice el artículo 4, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, o algo parecido, ¿no? El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres está en el artículo 4 constitucional. O la prohibición de discriminación en el artículo 1 dice está prohibido discriminar por género, origen étnico, condición social, etc. O la libertad de expresión en el 6º y 7º. No es ¿por qué son tipo principios? Porque hay una amplia vaguedad y ambigüedad sobre cómo interpretarlos. Ya ponía el ejemplo de libertad de expresión, de discurso de odio. Pero eso mismo podemos discutir sobre la igualdad. La igualdad es, ¿qué nos exige la igualdad? ¿Es igualdad ante la ley? ¿O es igualdad sustantiva, por ejemplo? ¿Requiere acciones afirmativas a favor de las mujeres? ¿O no requiere acciones afirmativas a favor de las mujeres? ¿Una acción afirmativa a favor de las mujeres vulneraría el derecho a la igualdad de los hombres, la igualdad ante la ley de los hombres, o no? Ese tipo de decisión es derivada de la interpretación de esos derechos. No es que el texto constitucional no lo resuelva. En algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones, por ejemplo, nuestro texto constitucional, que es muy detallado, prevé el principio de paridad de género. Pero antes del principio de paridad de género, por ejemplo, se cuestionó mucho si las cuotas a favor de las mujeres, por ejemplo, en los órganos de representación, eran acordes o no con el principio de igualdad. Porque ahí lo que está de por medio es, deja ciertos espacios para mujeres y evidentemente los que se quedan, fuera son los hombres. La pregunta es, ¿eso es vulnerable? ¿Eso es una vulneración o no del principio de igualdad o del derecho a la igualdad? ¿Por qué? Porque depende de cómo adoptes el derecho o cómo pienses el derecho a la igualdad. Entonces, ¿por qué son principios? Porque normalmente hay una vaguedad y ambigüedad en su texto importante. ¿Qué es expresión? ¿Qué tipo de libertad de expresión? ¿Qué tipo de libertad de expresión? ¿Hasta dónde tienen sus alcances? ¿Cómo lo puedes sancionar penalmente, administrativamente, civilmente? Etcétera. Mientras que una regla es otro tipo de norma. Las reglas son tipo el artículo que prevé en la Constitución que para ser presidente o presidente de la República tienes que tener 35 años cumplidos al día de la elección. Eso es una regla. ¿Por qué? Porque la hipótesis y la consecuencia normativa son clarísimas.
Yo tengo 35 años, puedo aspirar a ser candidato a presidente de la República. No tengo 35 años, no puedo aspirar a ser candidato a la presidenta de la República. Está muy claro. No, la hipótesis y la consecuencia normativa son, digamos, tiene sus contornos mucho más definidos que en un principio. Evidentemente, las reglas también están sujetas a interpretación, pero, digamos, la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje se reducen considerablemente. Muy bien. Entonces, por eso van a escuchar que en algunas ocasiones se refieren, por ejemplo, ministros o ministras, constitucionalistas, etcétera, a el principio de igualdad. Están hablando del derecho a la igualdad, simplemente están utilizando principio porque es, digamos, el tipo de norma en el cual está previsto. Muy bien. Hasta aquí, digamos, esta primera parte de la charla, que son antecedentes, generalidades de los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa en México? Bueno, en México, digamos, para remontarnos a la Constitución del 17, la Constitución del 17 es una Constitución, como ya mencioné, ya anuncié, particular, digamos, para efectos del derecho comparado, porque contenía derechos sociales, y esos derechos sociales no existían constitucionalizados en ese momento. Fue la primera, después viene la de Weimar de 1919, y eso le va a dar un carácter importante al Estado. Digamos, el Estado va a tener un papel transformador de la realidad social. Es el resultado de la Revolución de 1910, como ustedes saben, va a prever derechos laborales, a la educación, a los derechos campesinos, y eso va a dar una connotación muy importante. Evidentemente no es la única pata que tiene la Constitución. La otra base es el presidencialismo reforzado que tiene la Constitución del 17 y que se va a reforzar a lo largo de los años. Y que, digamos, nos acompaña hasta el día de hoy y que generó un modelo de derecho constitucional o de constitucionalismo para América Latina, ¿no? Que es derechos sociales con presidencialismo muy fuerte. Pero para efectos de nuestra charla, lo que tenemos que pensar es que hay derechos sociales del 17. Ahora, ¿eran derechos subjetivos como los entendemos el día de hoy? Pues no era la comprensión. Más bien se convirtieron a lo largo del siglo XX para la luz del sistema autoritario que lo acompaña en buena parte del siglo XX, en instrumentos de control político. O sea, los derechos del artículo 3º, 123 y 27, campesinos, laborales, etcétera, van a ser instrumentos de control político en manos del presidente de la República y del partido, digamos, entonces gobernante. ¿Por qué? Porque no se va a entender que sean derechos, digamos, que uno pueda exigir ante un tribunal, y los tribunales en ese momento no eran independientes, y por tanto, pues son derechos, digamos, que son cumplidos en la medida en que el poder político considera que es conveniente. Entonces hay una noción de derechos fundamentales o derechos constitucionales subordinada a la ideología revolucionaria, a la idolatría que se llevó a cabo de la revolución como una idea y de la Constitución, digamos, como una manifestación más de esa revolución, pero que no era un instrumento de límite al poder. Por eso es que van a escuchar en muchas ocasiones que durante buena parte del siglo XX la Constitución del 17 era una constitución programática en buena parte, no era una constitución normativa o suprema, no era una constitución que limitara al poder político. Y entonces si estaban ahí, ellos podían decir estamos cumpliendo estos derechos, de hecho lo decían muy cotidianamente, pero lo hacían en la medida en que les gustaba, en que querían, en que les venía bien, digamos, en la conveniencia. ¿Por qué? Porque, y en la retórica, digamos, en la narrativa, siempre la Constitución del 7 era venerada, pero era venerada como un documento político, no como un documento normativo vinculante a los poderes del Estado. Entonces hay una noción de subordinación constitucional. Esto va a cambiar ya con la transición democrática y con la reforma del 94 que vamos a mencionar. Pero lo que sí quiero que quede claro, ¿por qué es importante? Porque pareciera ser que uno se empieza a ver los derechos humanos en el 2022, pues se pierde toda esta noción previa de la cual es muy difícil todavía en ocasiones salir, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, los derechos sociales no había básicamente jurisprudencia irrelevante, interesante de nuestra Suprema Corte o de los tribunales colegiados, porque abrevábamos de nociones muy autoritarias de los derechos, ¿no? Es el Estado, los cumple en la medida en que quiere, normas programáticas, pero no son normas jurídicas vinculantes frente al Estado. Esto va a empezar a cambiar con la transición democrática. En términos muy generales, podríamos decir que la transición democrática empieza en 1977 con la incorporación de representantes del principio de representación proporcional, que le da cabida a ciertos partidos políticos minoritarios, y va a culminar con la alternancia en el poder en el año 2000, en la presidencia de la República.
¿Por qué? Porque ya vamos a tener elecciones libres, digamos, que permiten la alternancia entre fuerzas políticas. Obviamente una concepción de la democracia minimalista que está basada en elecciones libres y en alternancia política. Ahora, gracias a esa transición democrática y al decaimiento, digamos, del poder presidencial a fines del siglo XX, es que los derechos humanos en general y la Constitución en general, diría yo, más que los derechos humanos, empieza a tornarse o a convertirse en un instrumento vinculante para el poder político. Digamos, con la caída, digamos, del sistema presidencialista mexicano del fines del siglo XX, cuando empieza la Constitución a ser considerada como una norma jurídica vinculante, incluyendo los derechos humanos. Particularmente en una primera etapa, los derechos civiles y políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos sociales, como les decía, hasta hace muy poco tiempo empezaron a ser justiciabilizados, digamos, de manera relevante. Pero durante buena parte, los principales derechos pues, eran los derechos a votar y ser votado, libertades clásicas, ¿no? De garantías penales, etcétera, debido proceso, etcétera. Ahora, ¿cómo surge? O sea, se da esta transición democrática y también viene acompañada, ya les decía, de la agenda neoliberal en México. ¿Y por qué es relevante, digamos, así como a nivel internacional es relevante el movimiento, cómo va a la par la movilización, el movimiento internacional de los derechos humanos con la concepción neoliberal del Estado, van a la par? Pues lo mismo va a suceder en México. ¿Y por qué? Porque la agenda neoliberal en México, como en todo el mundo, va a requerir de Estado de Derecho, y una de las piezas fundamentales del Estado de Derecho son tribunales independientes. Y por eso, digamos, en los 90 es que se invierte tanto en los tribunales federales, y por eso es que se da la reforma del 95 a la Suprema Corte, porque es un instrumento necesario para garantizar el Estado de Derecho. Ahora, ese Estado de Derecho y esos tribunales independientes pueden garantizar distintos derechos. Pueden garantizar derechos sociales, pueden garantizar derechos a la propiedad, pueden garantizar derechos al libre mercado. O digamos, prestar particular atención en cierto tipo de derechos. Entonces, en México es la reforma del 95, la primera gran reforma, la que nos va a dar un paso fundamental en la concepción actual de los derechos. ¿Por qué? Porque con la reforma del 95 que se reforma, ¿qué es lo que se reforma? Pues la Suprema Corte. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se crea el Consejo de la Judicatura, es decir, la administración y vigilancia y disciplina del Poder Judicial se va al Consejo, ya no es la Suprema Corte. Segundo, se crean las acciones de inconstitucionalidad, que son estos mecanismos o procesos constitucionales de control abstracto de normas generales, es decir, normas que se consideran contrarias a la Constitución, por el simple, o sea, no hay un interés legítimo, simplemente los órganos legitimados del poder que pueden acceder a la acción de inconstitucionalidad le plantean a la Suprema Corte en vía directa que una norma general, entiéndase tratado internacional o ley, es contraria a la Constitución, muy propio del modelo europeo de control de constitucionalidad. Se crean las acciones de constitucionalidad y se amplían los supuestos de procedencia de la controversia constitucional. Entonces, esta reforma del 95, ¿qué va a suceder? Ya en plena transición democrática. Acuérdense que el 2000 se da la alternancia en la presidencia de la República, que va a generar que la Suprema Corte tome un papel fundamental como árbitro independiente de los conflictos políticos. Los conflictos políticos que previamente se discutían en la mesa del presidente ahora van a ser resueltos por la Suprema Corte a la luz de lo que prevé la Constitución. Esto es un cambio, digamos, fundamental en la concepción de nuestra Constitución y de la narrativa constitucional. ¿Por qué va a ser así de fundamental? Porque pues, la Constitución ya no es, digamos, las promesas de la revolución que se cumplen o no se cumplen, sino que ya no todas las fuerzas políticas están de acuerdo en sentarse en la mesa del presidente para que les diga qué hacer. Si hay por ejemplo, si hay un conflicto entre el gobernador y el presidente municipal de Oaxaca, pues si son de partidos políticos, pues ya no están de acuerdo con el presidente del PRI a que les diga qué tienen que hacer. Prefieren tener un árbitro independiente que le resuelva esos temas a la luz de lo que prevé la Constitución y no de consideraciones políticas. Entonces, lo que va a suceder es que a partir de la reforma del 95, con estas dos herramientas principales, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional que se amplía su procedencia, la Corte va a empezar a resolver conflictos políticos que antes se resolvían en sede política. Y lo va a hacer además a través del parámetro de constitucionalidad. ¿Por qué es tan importante para efectos de nuestra concepción actual de derechos humanos en México? Porque es el primer paso
para tener derechos humanos vinculantes. Es decir, si tu constitución no es vinculante, no vincula al Estado, no vincula a las autoridades, pues los derechos humanos llevan, o sea, previstos en la constitución, tienen ese mismo, digamos, esa misma calidad. Entonces, lo que va a suceder es que si tú ya tienes una constitución jurídica vinculante y los derechos humanos están previstos en esa constitución, pues ya vas a tener el primer paso necesario, indispensable, para poderlos hacer valer, que es que sean vinculantes al Estado. Supremacía constitucional. Y ojo, estamos hablando del 95, o sea, tenemos 25 años de justicia constitucional, digamos, o de una constitución vinculante en sentido normativo. Estados Unidos, por ejemplo, si hablamos en términos de derecho comparado, la tiene desde 1803 con el caso Marbury versus Madison, que muy probablemente habrán escuchado, que es el nacimiento de la justicia constitucional en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, hay antecedentes, pero digamos, es el caso paradigmático. Entonces, la experiencia de justicia constitucional y de supremacía constitucional norteamericana, pues tiene muchísimos más años que la que tenemos nosotros. De 1995, que nos da ese cambio de narrativa y de concepción constitucional, nos vamos hasta 2008. ¿Por qué 2008? Porque en 2008 ustedes pueden ver las estadísticas de la Suprema Corte y empieza a haber un ascenso en las facultades de atracción que ejercen los ministros y ministras, es decir, traer temas a su mesa en temas de derechos humanos. Ahí es cuando ellos empiezan a marcar una agenda clara de derechos humanos. Previo de 1995 a 2008, lo que se enfocan en la mayoría de los casos, o digamos, su agenda está repleta de resolución de conflictos políticos entre municipios y estados, poderes de los estados, órganos autónomos, partidos políticos, digamos, entes de poder. A partir de 2008, digamos, el ciudadano de a pie entra a la agenda de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se convierten en un tema de la agenda. Previo a eso había temas de derechos, pues sí, algunos relevantes sí, pocos. Hubo temas de libertad de expresión, temas, por ejemplo, de VIH de los militares, etcétera, que fueron interesantes, pero incluso también la sofisticación de las herramientas interpretativas y argumentativas de la Corte era mucho menor. La argumentación constitucional que tenemos el día de hoy es otro mundo, ¿no? Y entonces yo creo que la etapa de la agenda de derechos, que podríamos denominar así, empieza desde 2008 hasta la fecha. Es una agenda que no ha parado, y si ustedes lo ven en las noticias de la Suprema Corte, si siguen la jurisprudencia de la Suprema Corte, verán que cada semana, cada 15 días, tenemos temas interesantes, complejos, sobre derechos humanos que está resolviendo la Suprema Corte. Previo al 2008, esas eran, digamos, contados los asuntos que tuvieran esa agenda y esos temas. Ahora los tenemos casi por semana, sentencias muy relevantes. Entonces, ¿qué viene después de 2008? La reforma 2011. Ustedes saben que la reforma 2011 es una reforma fundamental que viene a dar el empujón necesario para que ese ascenso de 2008 se convirtiera en una realidad, que no se quedara en una retórica constitucional, sino que se convirtiera en una realidad muy importante. ¿Por qué? Porque en una cultura formalista como la nuestra, requeríamos una reforma constitucional que nos dijera, oigan, hagan uso de los principios internacionales de los derechos humanos, hagan uso, el Estado tiene ciertas obligaciones frente a los derechos humanos que están previstos en el primero constitucional, etc. Entonces, en esta cultura que tenemos, se cambia el primero constitucional y luego viene a interpretarla la Suprema Corte en sentencias que vamos a ver con detalle en la siguiente clase, que es el expediente 912 y la contradicción 293-2011. Sobre todo esta última viene a dar un cambio fundamental en la garantía de los derechos. Ahora, previo a eso, se reforma, entonces la reforma 2011 es muy importante porque es el empujón necesario, sigue adelante con la agenda de derechos. ¿Y qué nos va a dar la agenda, el artículo primero constitucional? Muy importante y lo vamos a retomar en la siguiente clase. Por ejemplo, obligaciones del Estado respecto a los derechos. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las obligaciones de promover es difunde derechos humanos. La obligación de respeto es abstente de violarlos, respétalos, abstente de violarlos. Y los deberes de protección y garantía son ya deberes también positivos del Estado. Por ejemplo, tribunales que los garanticen,
por ejemplo, si es el derecho a la salud, construye hospitales, ¿no? Se traducen en obligaciones positivas del Estado. Entonces, en estas 4 obligaciones tenemos facetas tanto de abstención como de acción, de hacer cosas. El Estado mexicano, para respetar el artículo 1 constitucional, no solo se tiene que abstener, sino que también tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está ahí la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos. Pero también nos va a dar, o sea, nos da obligaciones de todas las autoridades del Estado, pero a la verdad nos va a dar principios de interpretación. Esto no es así en todas las constituciones. Hay constituciones que no tienen principios de interpretación o de aplicación de los derechos humanos. Digamos que en México nos los pusieron en el texto del artículo 1, para que no se nos olviden, abre la puerta de tu constitución y ahí están. Hay constituciones que tienen este tipo de principios de interpretación, por ejemplo, la sudafricana. Es un caso muy interesante, la Constitución sudafricana de 1996, que es una constitución de transición, también tiene principios de interpretación de derechos humanos. Bueno, ¿qué principios va a prever la Constitución mexicana? Pues ya lo saben, pro persona, universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Vamos a volver sobre ellos la siguiente clase, pero les digo así rápidamente qué significa cada uno. Bueno, y el principio de interpretación sistemática, podríamos llamarle, o interpretación conforme, como le llamó la Corte, pero es el principio de interpretación sistemática entre tratados internacionales o derechos humanos previstos en tratados y derechos previstos en la Constitución. Se tienen que interpretar sistemáticamente. Y si hay, digamos, un desacuerdo entre estas dos fuentes, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio pro persona para elegir la interpretación o la norma más garantista, la más protectora de los derechos. Salvo que, digamos, hay una restricción constitucional, como lo veremos según lo que dijeron los ministros y ministras en la contradicción 293. También prevé universalidad. Ya hemos hablado, la titularidad de los derechos es para todas las personas, salvo que haya una restricción expresa en la Constitución. Por ejemplo, los derechos de la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos ciertos derechos que no son para todos y todas, sino que son para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo. Indivisibilidad e interdependencia. Los derechos no tienen jerarquías entre sí, no es que los derechos civiles son más importantes que los derechos sociales o viceversa, y son interdependientes. ¿Por qué? Porque su protección o no protección o afectación se implican recíprocamente. Por ejemplo, cuando tú afectas, por ejemplo, contaminas un río, pues no solo afectas el derecho a la salud, también afectas el medio ambiente, puedes afectar el derecho a la vida, etc. Entonces, son interdependientes, tienen implicaciones recíprocas tanto para su protección como por su afectación, su posible vulnerabilidad recíproca. Y progresividad es que el nivel alcanzado en la protección de un derecho no puede echarse para atrás, salvo que haya medidas que justifiquen de manera muy robusta los pasos hacia atrás. Si no existen esas justificaciones, esos pasos hacia atrás no se pueden dar. Digamos, la progresividad viene acompañada del principio de no regresividad. ¿Okay? Entonces tenemos pro persona, universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, diagonal, no regresividad. Ojo, también el artículo 1 constitucional prevé un punto muy importante que luego suele pasar desapercibido, es que establece que todas las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Eso significa que cada quien en sus competencias, todas las autoridades en su competencia tiene que proteger derechos. Pero también implica que tiene que ejercer sus competencias cuando eso es necesario para proteger derechos. Piensen en un caso del derecho a la salud. Si los estados no ejercen sus competencias y no construyen los hospitales necesarios, por ejemplo, hay una violación al derecho a la salud por omisión por parte del Estado. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, la obligación de promover, de proteger y garantizar, que son obligaciones positivas, es decir, construye un hospital si es necesario. Y segundo, porque para eso, si tienes la competencia, por ejemplo, entonces la tienes que ejercer. En otras palabras, hay casos en nuestro sistema jurídico muy cotidianos, muy comunes, que la violación de derechos no solo viene porque el Estado hizo, sino porque dejó de hacer, cuando estaba obligado a tomar acciones. Entonces el Estado puede violar derechos humanos tanto por acción como por omisión. Ya vimos, muy importante, la interpretación de los derechos humanos de manera sistemática entre tratados y texto constitucional. Esto es un tema importantísimo, lo vamos a ver también en la siguiente clase, cómo se abre
la Constitución al derecho internacional y los derechos humanos. Y entra toda, digamos, ya estaba en alguna medida el 133, o sea, ya estaba prevista que los tratados internacionales, digamos, son parte de nuestro orden jurídico nacional, pero no se había dado la discusión desde la perspectiva de los derechos humanos, de qué jerarquía constitucional tienen los derechos humanos previstos en tratados internacionales que han sido suscritos por México, y cuál es el papel y la vinculatoriedad que tiene, por ejemplo, las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de órganos supranacionales a los cuales México se encuentra sometido. Eso también lo vamos a ver cuando hablemos de control de convencionalidad, la próxima clase, que es todo un tema importantísimo y que sigue teniendo desarrollos en la jurisprudencia mexicana y en la Corte Suprema Mexicana hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, creo que fue en septiembre, que nos dio la última decisión, una contradicción de tesis muy relevante sobre el control de convencionalidad, pero que también lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, todo este bagaje está en el primero constitucional y es ahí donde estamos parados. Obviamente hay un avance más con la reforma 2021, pero que también nos da, antes de decir una cosa de la reforma 2021, ya con esto hacer una pausa para sus preguntas. ¿Qué nos da? Que cuando va a entrar con toda su fuerza el derecho internacional de los derechos humanos y la interpretación que hace esos derechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como vamos a ver, son vinculantes para el Estado mexicano y para todos los operadores jurídicos nacionales, se va a entender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dialoga jurisprudencialmente con la Suprema Corte Mexicana. La Suprema Corte Mexicana no es una instancia inferior, sino que es una instancia que dialoga con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en esa medida, digamos, su relación se entiende de cooperación y colaboración y no de antagonismo y no de supra o subordinación. Por eso hay un diálogo, digamos, son pares en ese sentido. Finalmente, y con esto termino, la reforma 2021, porque es relevante también, es un eslabón más en este camino de protección de derechos humanos en México. ¿Por qué? Porque la reforma 2021 tiene dos cosas. Una, digamos, para efectos de la discusión de derechos humanos, tiene muchas otras cosas interesantes e importantes, pero para efectos de una clase de derechos humanos, tiene uno que el cambio de la regulación del precedente. Como saben, ya la Suprema Corte no va a emitir jurisprudencia por reiteración, basta con un precedente votado por mayoría calificada en pleno o en salas para que ese precedente se convierta en obligatorio para todos los jueces del país. Lo que antes era a través de una reiteración de 5 sentencias, ahora, con una sola sentencia votada por mayoría calificada, se convierte en un precedente obligatorio. ¿Qué permite eso? Que los criterios vanguardistas, progresistas de la Suprema Corte en temas de derechos inmediatamente se conviertan en jurisprudencia obligatoria y que entonces los tribunales inferiores no pueden desacatarlos. Y segundo, la controversia constitucional, ese proceso destinado al conflicto, a la resolución de conflictos competenciales, también ya se van a poder hacer valer violaciones a derechos humanos. Entonces, la controversia constitucional, ya hay muchos casos en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana en las que venían los dos temas, derechos humanos y competencial. Y particularmente la Corte se enfocaba en lo competencial porque era lo que se tenía que abocar, digamos, porque para eso estaba destinada la controversia constitucional. Incluso si solo se hacían valer violaciones de derechos humanos, hasta antes de la reforma de 2021, en una controversia constitucional se desechaba la controversia. Ahora no, ahora va a tener que estudiar la violación de competencial y la violación de derechos humanos. Y les pongo un ejemplo, y ya con esto termino. Hay un caso muy interesante de la Corte, que es la controversia constitucional 38-2015, en la cual un municipio le demanda, el municipio de Oaxapan de León, en Oaxaca, le demanda al gobierno del estado de Oaxaca y a la federación que no terminan de la construcción de un hospital. Y ese mismo litigio lo había tratado de llevar el municipio a través de un juicio de amparo. Y le dijeron, no, esta no es la vía, lo que tienes que hacer es a través de una controversia constitucional. Pero la argumentación cambia. ¿Por qué? Porque en vía de amparo siempre ha sido una vía para proteger derechos humanos, mientras que la controversia constitucional hasta hace muy poco tiempo era solo para competencial. Entonces, si ustedes analizan esa sentencia de la Corte, lo que hace la Corte es digamos, lo que concluye es que hay una violación competencial y por tanto le ordena al gobierno del estado de Oaxaca a la terminar construir el hospital. No a la federación, porque la federación se sobresee respecto a la federación, pero le corresponde al estado de Oaxaca terminar de construir el hospital. En realidad lo que se estaba protegiendo de manera indirecta era un derecho humano, que es el derecho a la salud, porque además todo este litigio empezó porque una mujer tuvo a su hijo, dio a luz afuera del hospital porque no estaba terminado el hospital. Entonces,
En muchas ocasiones, la vinculación de violaciones competenciales con violación de derechos humanos van de la mano, están vinculadas. Ahora, no significa necesariamente que las formas de interpretar y de aplicar las normas competenciales y las de derechos sean iguales. Digamos, tienen sus propias técnicas y tienen sus propias formas de interpretar y argumentar. Entonces, creo que es un paso muy importante también de las controversias constitucionales y de la posibilidad de hacer violación a derechos humanos, porque en muchas ocasiones están vinculadas y creo que es muy importante que se deban abordar de manera conjunta, digamos, con sus propias técnicas y sus propias argumentaciones, pero que tienen que ir, digamos, estar presentes los dos tipos de argumentos. Entonces, la reforma 2021 creo que es un eslabón más entre la reforma del 95, la reforma 2011 y ahora la reforma 2021. ¿Por qué razón? Una, por la fuerza que se le da al presente de la Suprema Corte, que si tienes sentencias como las que tenemos ahora de protección de derechos humanos que le están dando contenido a esos derechos, y ya no tenemos que esperar a 5 criterios reiterados para que se conformen en precedentes vinculantes, sino con una sentencia de mayoría calificada, entonces le da fuerza a las sentencias de la Corte, y eso es bueno, en este sentido, digamos, en tanto tienes una agenda progresista, tienes eso positiva, es una cuestión positiva, y por otro lado, tienes además esta ampliación de las controversias constitucionales, digamos, de la temática, del objeto de estudio de las controversias constitucionales, porque ya incluye la posibilidad de que se hagan valer violaciones a derechos. Bueno, sobre estos últimos puntos, al final de principios del artículo primero constitucional, obligaciones que están ahí previstas, que las dimos, digamos, de manera rápida, vamos a volver en la siguiente clase cuando hablemos del control de convencionalidad y de constitucionalidad, porque son muy importantes para entender nuestro modelo actual del juicio de amparo, que es uno de los mecanismos procesales a los cuales ustedes le van a dedicar todo el diplomado, entre otros, de control de constitucionalidad. Bueno, hasta aquí lo dejaría y si quieren damos paso a las preguntas y respuestas. Gracias, doctor Niembro. En atención al horario que se tiene disponible para la sesión, se realizará al disertante el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado, ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Entonces, doctor, si le parece, empezamos con nuestra sección de preguntas. Le voy a hacer llegar 3 preguntas en bloques. La primera de ellas, ¿cuál es la diferencia entre derechos naturales y derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales? La segunda, ¿es correcto considerar el justnaturalismo da paso al reconocimiento de un mayor número de derechos fundamentales en cada ordenamiento jurídico? Y la tercera, ¿qué papel tuvo la Iglesia sobre la obstaculización o protección de los derechos humanos? Muy bien, a ver, gracias Aleida y gracias a quien hace las preguntas. La relación, digamos, la diferencia entre derechos naturales, derechos humanos y garantías individuales o garantías es, a ver, los derechos naturales, esa concepción es muy propia del siglo XVIII y de las declaraciones. Evidentemente hay teóricos del justnaturalismo que, digamos, siguen escribiendo sobre, o sea, hay quien se adhiere a esa corriente filosófica y quien defiende desde ahí los derechos humanos, ¿no? La titularidad y su fundamento, sobre todo su fundamento teórico, de cuál es el fundamento de los derechos. Hay quien lo sustenta en la naturaleza humana, ¿no? Ahora, el tema es qué característica de la naturaleza humana es la que le da fundamento a los derechos. Alguien podría decir que es la capacidad de racionalizar o la capacidad o la agencia, como se suele decir, ¿no? Es decir, los derechos humanos lo que garantizan es esa capacidad de agencia que tenemos como personas adultas, de tomar nuestras propias decisiones de manera independiente, digamos. Los derechos humanos es una noción más propia del siglo XX, de mediados del siglo XX. Entonces, nosotros vamos a hablar con ese lenguaje, pero es un lenguaje propio de mediados del siglo XX. Y puedes defender derechos humanos sin necesariamente pensar que derivan de la naturaleza humana. Podrías decir que derivan de la dignidad humana, por ejemplo, por poner un fundamento, pero luego la pregunta es ¿de dónde deriva esa dignidad humana? O sea, ¿por qué tenemos dignidad y por qué tenemos igual dignidad, ¿no? Entonces, pero bueno, ese digamos sería una distinción. Y la idea de garantías,
las garantías son los mecanismos que buscan, que son destinados a la protección de los derechos. Es decir, el juicio de amparo, los mecanismos de la división de poderes, los ombudsperson, ¿no? Las CNDH, las comisiones de derechos humanos, etcétera. Son garantías, esos son los mecanismos de la garantía de los derechos. Luego, hay necesariamente, respecto a la segunda pregunta, necesariamente tienes que ser un naturalista para proteger, para estar, digamos, darle fundamento a los derechos. No, pues no necesariamente. Puedes reconocer que no derivan de la naturaleza humana, sino que son creaciones, digamos, del Estado y que el Estado los otorga, los otorga y que en esa medida también los puede quitar, ¿no? Digamos, son creaciones del derecho positivo, no son que tengan un fundamento o que deriven de la naturaleza humana. Y luego, si la Iglesia ha jugado un papel o no, pues bueno, creo que de esto es muy contextual y no se puede dar una idea general, digamos, no se puede aseverar así en términos generales si la Iglesia, en qué contexto, en qué lugar particular ha jugado un papel en contra o no de los derechos y de qué derechos. Entonces, digamos, creo que ahí sería difícil dar una respuesta general. Ahora, es verdad que también el Estado liberal, como ya lo decía cuando hablamos de la primera parte, las libertades clásicas, se basa en la separación de Iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado moderno, digamos, digamos, gracias al racionalismo y a la ilustración, etcétera, pues ya empieza a haber un pluralismo de creencias. O sea, no existe una sola religión. Y entonces el Estado liberal, pues, es neutral frente a las religiones, ¿no? Y permite que esto lo decida cada quien en el ámbito de su vida privada y también no se vincula con una concepción, digamos, muchos estados, la mayoría de los estados democráticos no lo hacen. Hay estados que sí, por ejemplo, el Reino Unido, pues, tiene una iglesia de Estado, no la iglesia anglicana, pero en la mayoría de los estados democráticos, la iglesia pues está separada del Estado precisamente porque hay un pluralismo de concepciones religiosas, hay un pluralismo de las concepciones del bien, hay un pluralismo de cómo entender, digamos, lo que vale, lo que es una buena vida, etc. Y en tanto eso sucede, ya la iglesia, o la religión, más bien yo diría, la religión no es el fundamento que le da o el fundamento a los derechos humanos, sino que es una opción más entre distintas que puede haber ahí afuera. Sí, gracias, Aile. Hasta ahí. Bien, continuando con el siguiente bloque de preguntas. ¿Es necesario el reconocimiento del Estado a ciertos derechos humanos que se generan con el paso del tiempo para hacerlos efectivos? La siguiente pregunta sería, ¿considera que en la actualidad existe un hipergarantismo en materia de derechos humanos? Y la tercera de este bloque, ¿la sociedad en general debería ser capacitada en derechos humanos y no solo los servidores públicos para que los derechos humanos no sean violentados y así generar una sociedad de paz? Sí, pues a ver, empezando por la primera pregunta, ¿la efectividad de los derechos requiere del Estado? Sí, necesariamente. O sea, el Estado liberal y las concepciones del Estado, digamos, modernas, uno de los principios era tener un Estado fuerte, que no significa un Estado limitado, no significa un Estado arbitrario, significa un Estado fuerte, que tiene competencias y tiene capacidades institucionales. O sea, si tú no tienes policías capacitadas, no puedes garantizar la seguridad pública. Para eso tienes que ser un Estado fuerte. ¿Significa que eres un Estado arbitrario? No, significa que eres un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad se traduce en otra cosa, se traduce en que me detienes sin una orden de aprehensión, se traduce en que tiras la puerta de mi casa sin una orden de cateo, etc. Eso es un Estado arbitrario, o que actúas fuera de los supuestos previstos en la ley. Pero un Estado fuerte es un requisito indispensable, necesario para que se garanticen derechos humanos. Eso lo tenían clarísimo los liberales del siglo XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque solo con eso puedes luego preguntar, o sea, la primera pregunta es, para garantizar derechos, es cómo creas un Estado que tenga la fuerza suficiente para imponerse frente a todos los demás, ¿no? Porque si no es la jungla, digamos. Si no, cada quien hace valer sus derechos o cada quien atropella a los demás como si le pega la gana, si no hay alguien que les ponga un límite. Y para eso es el Estado. Entonces, ¿requieres Estado? Sí. Un Estado que te construya hospitales, un Estado que construya escuelas, un Estado que te defienda frente a la delincuencia, y eso es solo un Estado fuerte. Una vez que tienes un Estado fuerte, te preguntas cómo limitar al Estado. Pero es una pregunta que viene después de haberlo creado y de haberle dado fortaleza. El Estado liberal tiene esas dos premisas. Y ese Estado liberal es lo que
te permite tener una garantía de derechos humanos efectiva. Si no tienes ni fortaleza ni límites, entonces no tienes garantía de derechos. Entonces sí, requieres un Estado, para la efectividad de los derechos requieres un Estado fuerte, sí, que no significa ilimitado. Segunda pregunta, ¿estamos en una época del hipergarantismo? No, yo creo que no. O sea, si por hipergarantismo significa que están súper garantizados nuestros derechos, pues no, voltemos a ver la realidad mexicana y en muchos ámbitos los derechos humanos pues es una agenda que todavía no está cumplida, digamos, y siempre siempre va a haber cómo seguir adelante, pero hay en muchos ámbitos en los que pues está, digamos, en los que uno podría hacer una crítica a la situación existente a la luz de los contenidos de derechos, ¿no? Ahora, lo que sí puede suceder es que se utilice, o si a eso se refiere la persona que hizo la pregunta, no lo sé, pero si se refiere a que se puede convertir en una retórica vacía, pues también es un riesgo, ¿no? Los derechos humanos tienen cierto, o sea, para que, digamos, tengan cierto sentido, pues no se pueden usar, digamos, para todo y para cualquier cosa, ¿no? Entonces, tienen ciertos métodos de interpretación, tienen ciertos criterios de argumentación, hay estándares internacionales, hay, digamos, literatura destinada a entender los derechos, cuál es su papel, cuál es su contenido, a qué te obliga como Estado, como particular, el respeto de un derecho, etcétera. Entonces creo que ahí es importante, digamos, fijar la línea, ¿no? Entonces, que no se convierta en una retórica, pero a la vez no creo que en términos de protección esto esté cumplido, digamos, y que por eso haya hipergarantismo, no lo creo. Y finalmente, la última pregunta, si hay una cuestión de la importancia de la sociedad para la protección de derechos. Eso es fundamental, digamos, la construcción de una cultura de los derechos humanos es algo que se ha explorado mucho en otros países, digamos, que tiene una protección mucho más robusta en temas de derechos que la nuestra, y es fundamental porque los derechos sin una cultura constitucional, sin una cultura de derechos humanos, es muy difícil que se cumplan. O sea, una de las principales herramientas para que los derechos humanos se protejan tiene que ver con cultura de derechos. Y les voy a poner un ejemplo, digamos, que les puede ser muy claro para el juicio de amparo. El juicio de amparo es un instrumento que fue pensado en el siglo XIX para proteger derechos civiles, básicamente. Que no fue pensado para proteger derechos políticos, que no fue pensado en su momento para proteger derechos colectivos, que no fue pensado para proteger derechos sociales, etc. Y durante mucho tiempo, en el siglo XX, en el constitucionalismo mexicano, en la práctica jurisdiccional, se convirtió en un instrumento que se veneraba por sí mismo. Es decir, el juicio de amparo era un instrumento que se consideraba como el non plus ultra de la creación mexicana, que tampoco lo era, digamos, buena parte de lo que se hizo en el juicio de amparo fue porque Otero leyó a Tocqueville y entonces quería hacer un poco algunas de las cosas que sucedían en Estados Unidos, incorporarlas al juicio de amparo. Pero bueno, se veneró el juicio de amparo por sí mismo. Se perdió de vista que el juicio de amparo está destinado a la protección de derechos y no al revés. Entonces, digamos, para ponerlo en términos cómicos, el sacrosanto juicio de amparo se convirtió en la finalidad última de nuestro constitucionalismo, y la pureza del juicio de amparo, los principios del juicio de amparo, digamos, y se hablaba y se enseñaba el juicio de amparo como eso, como si fuera, digamos, una cosa que había que proteger, cuidar, etc. Y dejamos de lado, pero propio de una cultura autoritaria, lo que realmente es importante, que es la protección de derechos. Es decir, el juicio de amparo es un instrumento, es una garantía, y como tal, si no funciona, pues lo cambias. Si la herramienta que tienes no te funciona para cerrar para apretar la tuerca, pues vas por otra herramienta, la cambias, o la reformas, o la modificas. Pero no se trata de que te quedas con la herramienta diciendo, uy, qué buena herramienta tengo, y qué buena herramienta, oye, es que no te sirve para... No, bueno, no importa, no. Entonces, lo que sucedió mucho fue eso. Ahora, ¿por qué está vinculado esto con la cultura de los derechos humanos? Porque buena parte del cerrazón, de la dificultad para utilizar el juicio de amparo como mecanismo de protección de derechos, un mecanismo efectivo de protección de derechos, tenía que ver con la interpretación que hacían los jueces y juezas constitucionales del juicio de amparo. Es decir, las reglas del juicio de amparo fueron interpretadas de manera restrictiva durante mucho tiempo, hasta hace 10, 15 años. Gracias a que la Suprema Corte ha empezado a dar otras interpretaciones, es que las reglas procesales del juicio de amparo se empiezan a flexibilizar con el fin de proteger derechos, y no al revés. Antes era, y les pongo un ejemplo concreto. Antes, la Suprema Corte, hasta hace muy poco tiempo, había dicho que las omisiones legislativas, o sea, cuando el legislador no legisla y está obligado a legislar constitucionalmente, no eran justiciables por vía de amparo.
y decía que no eran justiciables por vía de amparo porque el principio de la relatividad de las sentencias de amparo lo prohibía. ¿Y por qué? Porque bajo su interpretación en ese momento decían, a ver, si tú ordenas a legislador X o Poder Legislativo X que legisle, esa legislación va a beneficiar no solo al quejoso, que viene en el amparo, sino va a beneficiar a todos los terceros que están regulados por esa legislación. Entonces, durante muchísimo tiempo la Corte sobreseía los juicios de amparo diciendo contra omisiones legislativas, porque decía, esto va a beneficiar a un tercero, y esto es contrario al principio de relatividad de las sentencias de amparo. ¿Qué es eso? Es una mala interpretación, una pésima interpretación, porque afortunadamente eso ya cambió. Hubo un caso de omisiones legislativas en las cuales la Corte cambia su criterio y dice, las omisiones legislativas sí pueden ser justiciables, aunque indirectamente se vean beneficiados terceros cuando se expida la ley. Y lo más relevante de esto es que el principio de relatividad de sentencias de amparo no lo intentamos, o sea, fue una importación mal hecha, digamos, del sistema norteamericano, en el donde no tienen esa dificultad, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es una cuestión de, ¿por qué la cultura? Porque la cultura de los derechos humanos también afecta la forma en que interpretamos las normas jurídicas. Entonces, si tú tienes una cultura de los derechos que cambia, que está pensando en cómo proteger derechos y no cómo proteger el juicio de amparo, entonces lo que vas a hacer es buscar que tus interpretaciones garanticen los derechos y no al revés. Eso sucedió con omisiones legislativas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, y con esto termino esta respuesta, con casos de medio ambiente. Hasta hace muy poco tiempo la Suprema Corte decía, yo no puedo, bueno, los tribunales federales decían, yo no puedo proteger derecho al medio ambiente porque si yo ordeno, por ejemplo, la recuperación de un manglar, pues no solo beneficia al quejoso, beneficia a todas las personas que se ven, digamos, tan cercanas al manglar y que tienen un beneficio ambiental por el manglar. ¿Y qué decían los poderes, los tribunales federales? No puedo, porque eso es una violación al principio de relatividad de la sentencia de amparo. Beneficia a personas que van más allá del quejoso. Afortunadamente, la Corte ya está justicializando medio ambiente, derecho al medio ambiente, diciendo, pues sí, puede haber un beneficio a un tercero indirecto, pero eso no significa que sea una violación al principio de relatividad. ¿Qué es lo que cambia? La interpretación jurídica. ¿Y cómo cambia esa interpretación jurídica? Porque tienes nuevos operadores jurídicos o nuevas operadoras jurídicas con otra cultura de los derechos. Entonces, si tú tienes una cultura de los derechos, cambia no solo la operación jurídica, pero sino también, y esto es vinculado con lo que decía la pregunta, con la sociedad que va a empujar, que va a conocer sus derechos, que va a reclamar, que se va a enterar y que se va a movilizar y va a decir, a ver, yo tengo un derecho humano al medio ambiente, tengo un derecho humano a la salud, etcétera. Porque sin esa confluencia de fuerzas entre sociedad civil y operadores jurídicos, la cosa no puede cambiar. O sea, necesitas de sociedad civil que lo empuje y esa sociedad civil se ve empoderada cuando tiene una cultura de los derechos. Si no conoce sus derechos, no sabe cómo se interpretan, no sabe qué significan, no sabe qué implica para el Estado, entonces nunca lo reclama. Entonces, por eso hay, digamos, la cuestión de la creación de una cultura de los derechos de la sociedad, que también luego va a permear en los operadores jurídicos, es fundamental. Aleida, gracias. Gracias, doctor. En el último bloque de preguntas tenemos, ¿considera que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos no ha sido suficiente? La siguiente sería, ¿cuál diría que es el mayor reto para los derechos humanos en México en la actualidad, la ley o su aplicación? Y la tercera de este bloque, si los derechos humanos protegen a todos en general, ¿por qué los grupos vulnerables cuentan con una protección específica? Muy bien. Empiezo por esta última. O sea, los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, personas con discapacidad, tienen ciertos derechos específicos porque han vivido una situación de discriminación histórica y en muchas ocasiones no han tenido poder político. Es decir, no pueden hacer valer sus reclamos en sede política y ser escuchados o escuchadas. O en algunas ocasiones han tenido discriminaciones sistemáticas en su contra. Son cuestiones estructurales, digamos, no es que una persona de ese grupo se vea beneficiado, tenga o nunca haya sufrido discriminación, sino que, por ejemplo, si ustedes piensan en contra de la discriminación o la desigualdad de género, pues se da en todos los ámbitos, se da en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito empresarial, se da en el ámbito de roles y estereotipos de qué le corresponde a una mujer y qué le corresponde a un hombre, etc. Entonces, esas estructuras sociales demandan, digamos, de estructuras sociales que discriminan, estructuras sociales que te dejan sistemáticamente en el lado
más perjudicado de la distribución de beneficios y cargas. Para cambiar eso, requieres en muchas ocasiones derechos específicos. Por ejemplo, acciones afirmativas a favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque por más igualdad formal ante la ley que tengas, pues en muchas ocasiones eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la desigualdad estructural es tan fuerte, digamos, tan amplia, que requiere de ese tipo de derechos. Y también hay necesidades específicas. No es lo mismo que un niño o una niña se presente a un juicio, por ejemplo, que en el que está litigando, por ejemplo, el divorcio, la patria potestad, o sea, el divorcio de sus padres y la patria potestad, que una persona adulta acuda a un juicio a debatir, etc. ¿Por qué? Porque tienen ciertas necesidades específicas. O los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, el autogobierno. ¿Por qué tienen ciertas específicas? Porque tienen una cosmovisión distinta. Porque la cosmovisión del Estado liberal, individualista, clásico, etcétera, es una entre otras, ¿no? Entonces, en un Estado plurinacional como el mexicano, pues tú no puedes pretender que las personas, pueblos, comunidades indígenas que tienen una cosmovisión tan válida como las personas no indígenas, tan valiosa como esa, se gobiernen por las mismas formas. Entonces, cuando el Estado liberal fue pensado, democrático, digamos, fue pensado bajo el hombre burgués blanco propietario, pues evidentemente las normas tienen cierta tendencia, no es que sean neutrales, ¿se entiende? Entonces, como no son neutrales, digamos, también hay ciertas cosas que se tienen que reconocer a través de derechos específicos. O las personas con discapacidad, lo mismo, tienen ciertas necesidades específicas que una persona que no tiene una discapacidad no tiene, evidentemente, ¿no? Una persona en una silla de ruedas tiene unas ciertas capacidades para entrar o ciertas necesidades específicas para entrar para bajar al metro, que no tiene una persona que tiene, por ejemplo, puede usar sus piernas, etc. Entonces, ante esas necesidades, reclamos específicos o desigualdades estructurales, es que se requieren este tipo de derechos. Segundo, creo que el problema principal es de aplicación. Ya no es tanto de creación de orden jurídico, sino de aplicación. Y esto, digamos, yo lo he visto en distintos ámbitos cuando en un programa de tus derechos que me corresponde, digamos, conducir en Justicia TV, y vemos distintos ámbitos de derechos humanos de muy distinto tipo. La mayoría de los expertos y expertas coinciden en distintos ámbitos muy diversos, que el tema es de aplicación y ya no tanto, digamos, de creación de más derechos. O sea, sí hay, obviamente, cosas que podemos seguir avanzando en el ámbito de creación del derecho, legislación, constitución, pero particularmente es una cuestión de aplicación. Y finalmente, si la reforma 2011 es suficiente, bueno, a ver, sí, desde alguna perspectiva podría ser insuficiente, sí. Yo creo que la reforma de amparo del 2011 no fue suficiente. Creo que, digamos, si nos enfocamos en la 2011 de amparo, creo que era muy importante hacerlo más fácil, menos engorroso, menos complicado. Creo que es un juicio de amparo todavía excesivamente técnico para efectos de ser un mecanismo efectivo de protección de derechos. Pero también creo que depende, como ya lo decía, en buena medida de la interpretación que hagan los operadores y operadoras jurídicas de esas reglas procesales. Y que quede claro, digamos, que esas reglas procesales están para proteger derechos y no al revés. Y segundo, ahora, desde otra perspectiva, la reforma de 2011 pues ha sido un gran paso. ¿Por qué ha sido un gran paso? Pues porque, como ya decía, nuestra cultura jurídica formalista fue el aventón necesario para que los operadores jurídicos digan, mira, tengo mi texto constitucional, está en el primero constitucional, yo puedo hacer uso de estas herramientas de interpretación que vamos a ver con detalle en la siguiente clase. Puedo hacer uso del derecho internacional de los derechos humanos, puedo ver lo que ha dicho la Corte Interamericana y aplicarlo como derecho nacional. Entonces, en ese sentido, ha cambiado o ha empezado a cambiar nuestra cultura jurídica. Si ustedes piensan o leen sentencias de hace 13 años y leen sentencias de la actualidad, pues no tienen nada que ver. Y una de las cosas principales es el uso de las fuentes internacionales. A veces no se usan del todo bien, a veces se usan de manera parcial, a veces se hace un copy-paste, sí, pero eso es parte de ir construyendo, digamos, de vincularte, de ir perfeccionando el uso de esas herramientas. Pero lo bueno es que ya se están usando. Y creo que fue la reforma 2011, el empujón de la reforma 2011 y luego la interpretación que hace la Suprema Corte de esa reforma, la que ya obligó a los operadores y operadoras jurídicas a hacer uso de esos instrumentos. Que como les digo, hay deficiencias, hay cosas que faltan, sí, pero fue un gran paso, digamos, en lo que podríamos llamar la transición jurídica mexicana, ¿no? O sea, así como una transición democrática, creo que la transición jurídica, uno de los piezas fundamentales fue la reforma 2011. Muy bien, pues hasta ahí, Aleida, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor, antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales?
No, nada más agradecer a todos quienes nos escucharon, nos acompañaron y a todas, y que bueno, nos vemos el próximo jueves para seguir hablando del control de convencionalidad. Volveremos sobre los principios del artículo primero y pues nada, buenas noches. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación del doctor Roberto Niembro Ortega. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Por último, me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el jueves 17 de febrero, en la que el doctor Roberto Niembro Ortega continuará con la exposición del tema Control Constitucional y Convencionalidad. En la plataforma del diplomado, en la página de Internet y en el canal de YouTube de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes.